Hola a todas y todos, queridos conjuritos. ¿Qué tal? Hoy les vamos a contar una historia trágica y espeluznante. Sucedió hace muchísimo tiempo, tanto que muchas personas ya lo han olvidado. No así, doña Carmen, que nos ha contado esta historia que no los dejará indiferentes. Fantasmas atrapados. La historia comienza con Ramón, un chico de 18 años que se había mudado con su familia a la nueva ciudad. En el barrio existía un grupo familiar de pandilleros al que llamaban los Rojos debido a sus apellidos. Los Rojos iniciaron un acercamiento con Ramón y fingieron ser sus amigos, pues lo que pretendían era reclutarlo y obligarlo a formar parte de su pandilla. Ramón se sintió halagado por el recibimiento que le dio esta pandilla, y por querer encajar en el grupo, empezó a reunirse con ellos todas las tardes luego de la escuela, y a quedarse despierto con ellos hasta altas horas de la madrugada. Fumaban cigarros, bebían cervezas y jugaban barajas. Inesperadamente, en una de esas noches en que se encontraban reunidos, sorpresivamente llegó una patrulla de policía y se los llevó a todos detenidos. Pues alguien había dado el pitazo de que los Rojos era una pandilla de delincuentes que asaltaban, golpeaban y abusaban de cuanta persona indefensa aparecía en su camino. Ramón fue detenido junto con todos ellos y llevado a prisión como un integrante más de la pandilla. Sin deberla ni temerla, fue encarcelado, aunque era inocente. Ramón tenía una hermana llamada Claudia. Ella tenía 15 años e iba en primero de bachiller. El bachiller se encontraba casi a las orillas de la ciudad, donde aún había grandes campos de cultivo. Claudia iba a la misma escuela a la que dejó de ir Ramón luego de su tragedia. Eran aproximadamente las 3 de la tarde cuando Claudia salió de la escuela y atravesaba los campos de cultivo para dirigirse a su casa, cuando de pronto, de entre las plantas, surgieron varios hombres que atraparon a Claudia y la arrastraron varios metros, donde la golpearon salvajemente y la ultrajaron de la forma más violenta. Todos y cada uno. Pensando que estaba muerta, la dejaron ahí, tirada, y huyeron cobardemente. Aquellos cobardes eran amigos y más familiares de la pandilla de los Rojos, que, pensando que había sido Ramón quien los había denunciado, decidieron cobrar venganza. Claudia, aún viva, pero muy mal herida, agonizaba, cuando cerca del lugar pasaron un par de campesinos, que al ver a la chica en tan deplorable estado, la llevaron a la comisaría más cercana, donde Claudia, con las pocas fuerzas que le quedaban, relató lo que le había sucedido, quiénes y por qué le habían hecho aquello. Pues ellos mismos se habían encargado de contárselo. Inexplicablemente, los padres de Claudia no la llevaron al hospital como se esperaría, sino que se la llevaron a su casa, donde Claudia murió desangrada, ya de madrugada. Ramón, lleno de furia por lo que había sucedido con su hermana, planeó que, cuando saliera de prisión, los buscaría y acabaría con cada uno de ellos. Pero los años pasaron, y Ramón, al salir de prisión, pensó que si mataba a todos los que habían asesinado a su hermana, volvería a donde había salido, y decidió irse del país. Muchos años pasaron, y los antiguos campos de cultivo desaparecieron, y se lotearon. Doña Carmen compró uno de esos lotes, y se mudó a vivir ahí, aún sin los servicios básicos. Sin luz y sin agua. Una tarde nublada y con llovizna, Camila, la perra que tenía, ladraba y lloraba muy inquieta. Doña Carmen, pensando que la perra tenía hambre, se cubrió con una manta y le llevó unas croquetas hasta su pequeña casita. La perra no tenía hambre, pero se entretuvo unos momentos con ellas. De pronto, a escasos metros, doña Carmen escuchó cómo por el camino una adolescente venía llorando fuerte y lastimosamente.
con lamentos cortos y desesperados. Doña Carmen pensó que quizá era su nieta, que venía de visita, y quizá le asustaba la lluvia o algo le había pasado. Se incorporó rápidamente, pero por la calle no había absolutamente nadie. Rodeó la casa y buscó por todas partes, pero no, nadie más que ella estaba cerca. Pensó que quizá era el sonido que venía con el viento o el radio de algún lejanísimo vecino, y decidió olvidarlo. Días después, nuevamente se encontraba sola doña Carmen en el patio, haciendo sus quehaceres, cuando cerca de su casa, proveniente de un viejo pirul, aproximadamente a una distancia de 100 metros, escuchó nuevamente el grito desesperado de una adolescente que le llamaba: «Mamá, mami, ayuda». Doña Carmen volteó hacia donde venían los llamados, pero nuevamente no había nadie. Esta vez le pareció más raro aún, porque doña Carmen era la segunda habitante de aquel lugar. Y entre su casa y la casa del vecino había como 300 metros de distancia. Y además, estaba en sentido contrario del pirul, desde donde se escucharon los gritos. Voces de hombres. Risas. Personas corriendo. Incluso, en ocasiones, doña Carmen cuenta que siente temblar la tierra, como si algo muy pesado cayera, pero solo en ese lugar. Doña Carmen, además, ha visto cosas inexplicables. Cosas que le helarían la sangre a cualquiera. Ella piensa que son fantasmas atrapados. Quizá aquella pobre chica cuenta de esa manera su terrible historia, y su alma aún intenta escapar de aquellos delincuentes.